buenas tardes tengan todos ustedes. Carlos, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y por aceptarla, por supuesto, para compartir tus conocimientos con nuestra audiencia. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo te encuentras? Por allá desde Querétaro. Ya 3 años por acá y la verdad te agradezco mucho la invitación de COFIDE para platicar con ustedes de este interesantísimo tema que es la evaluación económica de empresas. Muy bien. Oye, Carlos, y fíjate que antes de que empecemos ya con el primer tema, pues fíjate que nos gustaría que nos platicaras cómo vives tú este tema de evaluación de empresas desde allá, desde la práctica profesional, el día a día, que nos comentaras algo de tu experiencia de este tema antes de que arranquemos. Carlos, por favor. Pues mira, ya tengo poca experiencia, casi más de 25 años haciendo esto, o sea que empecé casi de 12 años. Mentira. Ajá, sí, Pero claro. la verdad es que es un tema que me apasiona desde que lo conocí. Originalmente yo entré a la firma que mencionaste hace un momento en la parte, como empieza cualquier contador, su carrera, pues haciendo estados financieros, impuestos, etcétera, ¿no? Y me surgió la oportunidad de irme a un área que me pareció muy interesante, que es la de finanzas corporativas, ¿no? Y a partir de ahí, puse en práctica prácticamente el 90 y tantos % de mi tiempo profesional en la práctica de evaluación económica de empresas bajo diferentes áreas y conceptos, ¿no? Entonces, la verdad es que a mí me apasionó mucho el tema de ver diferentes negocios, evaluarlos, cada uno de ellos, y cada uno es diferente, ¿no? Y ves industrias de seguros, ves industrias de banca, ves empresas comercializadoras, ves empresas industriales, en fin, una cantidad muy importante de industrias que puedes evaluar. Bueno, todas las empresas se pueden evaluar, y de alguna manera eso, pues la verdad enriqueció mucho y me apasionó a partir de ese momento, ¿no? Entonces, la verdad es que a partir de ese momento empecé a practicar la evaluación en diferentes áreas, como decíamos, inclusive haciendo evaluación también de intangibles, que es una rama que se deriva de la evaluación de empresas y que de alguna manera también es muy interesante, ¿no? Y para efectos transaccionales, para efectos, ya lo platicabas al principio del foro de disputas comerciales, para alguna transacción entre accionistas, alguna problemática que surge entre ellos, o bien para cuestiones de reporte financiero, que ese es un tema que en últimos años ha cobrado una relevancia muy fuerte por la manera en la cual las normas contables se han ido convergiendo a valores justos, a fair values. Entonces, eso también ha incrementado muchísimo la interacción de nosotros los evaluadores, junto con la parte de la normatividad financiera, ¿no? Entonces, yo te diría que prácticamente esas son las áreas más importantes de la evaluación en la que he participado. Evidentemente hay otras más, como el tema de certificados de capital de desarrollo o CECADES. Ya platicaremos un poco más al respecto, pero es un área que también de manera muy importante ha incrementado hace poco más de 10, 11 años aquí en México, a partir de la aparición de una de las circulares de la Comisión Nacional Bancaria de Valores al respecto. Entonces, pues la verdad es que apasionado con este tema de la evaluación. Quienes practiquen evaluación, la verdad es que no me dejarán mentir que las empresas no hay ninguna que sean exactamente igual a otra, ¿no? La verdad es que todas tienen su complejidad, todas tienen su chiste para evaluarlas, y bueno, yo creo que eso es parte de lo que me ha mantenido ahí, ¿no? Muy bien. Pues qué bonito y apasionante es hacer lo que a uno le apasiona. Totalmente. Sí. Muy bien. Pues entonces, ¿qué te parece que empecemos con el primer tema, si me lo permites? Adelante. ¿Qué nos cuentas tú, qué nos puedes comentar de los principales enfoques de evaluación de empresas utilizados en México? Mira, cuando platico con mis clientes respecto al tema de evaluación económica, hago el símil con la evaluación de una casa. Y no porque sea exactamente igual, sino porque a lo mejor muchas veces no hay muchas personas que estén en contacto directo con evaluación económica o con transacciones. Pero para efectos de ello, muchas sí están en contacto a lo mejor cuando venden su casa, cuando venden su carro, etcétera. Y de alguna manera eso podemos hacer un símil de qué hacer para hacer la evaluación de una empresa, ¿no?
¿qué es lo que hacemos cuando vamos a evaluar nuestra casa? Digo, independientemente de que le hablemos al valuador, etcétera, pero empezamos a ver cómo están las casas equivalentes a la nuestra en la zona donde vivimos, ¿no? Empezamos a averiguar ahí con nuestros vecinos, oye, ¿y tu casa, que la andas vendiendo en cuánto está, ¿no? Y luego todo el mundo ahí, cuando se pone un letrero de venta, pues todo el mundo ahí averiguando en cuánto, ¿no? Y Estamos en el mitote. estamos exactamente. Entonces, y la verdad es que pues tiene toda una lógica eso, pues evidentemente que si es una casa que es similar a la mía, pues evidentemente que puedo yo tomarla como referencia para saber en cuánto anda mi casa, con ciertas consideraciones, desde luego, ¿no? Ese es por un lado. Y por otro, otra manera de saber cuánto vale mi casa es, oye, pues cuánto podría yo ganar por ella si es que rentara esta casa y la pusiera, por ejemplo, para una oficina, ¿no? Si es que fuera el caso de que se pudiera y que se tuvieran los permisos. Entonces, ¿cuánto es lo que me dejaría líquido de dinero para en caso de que la rentara? Esa es otra manera de saber el valor de una empresa que con ciertas técnicas, perdón, de una casa con ciertas técnicas, pues se determina el valor, ¿no? Y ya por último, pues oye, ¿cuánto me costaría rehacer esta casa, ¿no? Digamos que esas es un poco las tres maneras, y ya trasladando esto a lo que viene siendo una evaluación de una empresa, y decía yo, es similar, pero no es exactamente lo mismo y desde luego es mucho más complejo, ¿no? ¿Por qué es más complejo? Bueno, pues porque simplemente la empresa, ¿de qué está compuesto una empresa? Está compuesto de activos tangibles, ¿sí? Llámese en caso de terreno, un edificio, equipo de transporte y cualquier otro activo tangible, inventarios con que cuente la empresa, ¿no? Y activos intangibles a veces también, ¿no? Una marca, unas relaciones con clientes, una cartera de clientes, un contrato importante, en fin. Y todo eso se espera que se genere, por ejemplo, un retorno en ellos, ¿no? Es decir, un rendimiento, ¿no? Entonces, a la hora de evaluar una empresa, una de las maneras, yo diría, de las más utilizadas, posiblemente la más utilizada en México, es precisamente la evaluación del negocio con base en lo que genera o que se estima que genere el negocio que ha generado en el pasado y en el futuro, ¿no? Evidentemente no todas las empresas tienen pasado para analizarlo, pero hay técnicas para evaluar también empresas que no tienen una historia, ¿no? Y de ahí, bueno, pues, ¿cuánto ha generado? Ha generado 100 pesos de flujo, ha generado 15 pesos, y es lo que hay que hacer para determinar un valor de una empresa, ¿no? Analizar ese flujo de efectivo, ¿sí? Que genera el negocio para efectos de poderle darle un valor. Ese es el primer camino y decíamos, posiblemente el más utilizado aquí en México, ¿no? Ahora, hay dos vertientes de la manera de hacer una evaluación de un negocio con base en flujos de efectivo. Una de ellas es con base en lo que históricamente ha generado y poder, si no se tienen proyecciones del negocio, puedo yo hacer una consideración de un flujo base y estabilizado de mi negocio para, en su caso, llevar y obtener un valor de un negocio. Eso es importante porque en México no todas las empresas tienen proyecciones financieras. Es algo que, la verdad, los negocios en México están tan golpeados, muchos, que la verdad es que están sacando el día a día de las operaciones, mucho menos a veces tienen la posibilidad de generar una proyección financiera, ¿no? Entonces, esa es una manera, la que digo ahorita, que es capitalizar alguna utilidad o algún beneficio hacia el futuro y obtener una referencia de valor. Evidentemente, no es tan fácil como suena, hay que tener muchas consideraciones en cómo capitalizo ese flujo, es decir, si considero una tasa de descuento, qué tasa de descuento considerar, y de ahí, bueno, se derivan una serie de cosas, ¿no? Pero lo importante es que no solamente con base en los flujos proyectados del negocio. Ahora, la otra manera que decíamos bajo esto de la generación de flujos está realmente el flujo de efectivos descontado al futuro, ¿sí? Lo que se busca ahí es que el negocio ahí sí tenga la posibilidad de generar una proyección futura y con base en eso y con una tasa de rendimiento se obtienen flujos a valor presente y con eso se obtiene una referencia de valor. No es fácil porque evidentemente, pues cuánto voy a vender en el futuro si ahorita con trabajo estoy viendo cuánto vendo el otro mes, ¿no?
Pero bueno, pues ahí hay que aplicar una serie de técnicas y consideraciones para estimar lo mejor posible eso. Un aspecto muy importante, yo les diría, para esa estimación es ver cuánto el negocio ha generado en años pasados, ¿no? Es muy importante, cuando hacemos ese tipo de análisis en los negocios, lo que le llaman los gringos el palo de golf, cuando hagamos la proyección, de repente tengo 10 de ventas y al siguiente mes o al siguiente año ya es 1000, ¿no? Entonces, oye, espérame, pues ¿cómo le vas a hacer, no? Explícame cómo le va a hacer para llegar a esas ventas. En fin, ese tipo de cosas también hay que considerarlas y verlas de manera muy importante. Es lo que le dicen por ahí, que la proyección pase la prueba de la risa, decía por ahí uno de mis socios, ¿no? Que cuando veas los números no te empieces a carcajear de lo que estás viendo comparativamente con lo que en la historia pues ha sido el negocio, ¿no? Entonces, ese es uno de las maneras de hacerlo. Es muy importante y sobre todo aquí en México, no es exclusivo de México, pero sí es muy importante en nuestro país, que bueno, pues nosotros sabemos que los empresarios estamos de repente metiendo, oye, pues que si los gastos que no corresponden al negocio, oye, pues que ¿A métele la poco? casa, métele por ahí el carro que ya se quiso comprar el ejecutivo, y bueno, está bien, puede ser muchas razones para ello, una de ellas puede ser estrategia fiscal, otras de ellas puede ser, pues simplemente de ahí yo saco dinero para vivir y así lo quiero hacer, ¿no? Evidentemente que eso, pues a la hora de vender un negocio, si tú tienes castigados tus flujos con mayores gastos, pues ¿qué va a pasar con el valor? Se va para abajo, ¿no? Entonces, evidentemente, ahí hay que hacer un trabajo que le llamamos los valores de normalización de todos esos gastos que no corresponden al negocio y que de alguna manera tratar de buscar lo más posible y quitarle todo ese tipo de afectaciones a los flujos del negocio. Entonces, con eso sí ya tener una perspectiva de realmente qué genera el negocio y con base en eso hacer la evaluación, ¿no? Muy bien. Entonces, sí, Oye, Alicia. Carlos, pero entonces, en base a tu experiencia, ¿cuáles son las empresas que requieren esta evaluación o en qué momento solicitan este servicio? Pues mira, la verdad es que cualquier empresa puede ser evaluada en cualquier momento. Muchos de los clientes dicen, oye, ¿para qué quiero yo una evaluación si nadie me va a comprar y vender? Pero, por ejemplo, ¿qué tal que te das cuenta en la evaluación que hay productos y servicios que en lugar de aportarte valor te están quitando valor, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que la gente sepa qué es lo que tiene en su patrimonio, ¿no? Muchas veces los valores de las empresas son los valores de los patrimonios de las familias, ¿no? Entonces, el hacer una evaluación te da una muy buena idea de realmente qué tienes y cómo puedes mejorar muchas cosas, ¿no? Yo tuve un cliente hace algunos años que realizó un trabajo de evaluación. Ellos estaban interesados en vender, pero no necesariamente tenían a un comprador enfrente, ¿no? Pero hicieron el trabajo de evaluación y el trabajo de evaluación les sirvió para establecer sus metas a 5 años y decir, mira, yo estoy aquí y quiero llegar acá en 5 años. Y con eso, a partir de ese momento, establecieron sus objetivos con base en ello, el pago de remuneración a sus ejecutivos con base en ello. Y bueno, y a final de cuentas, hoy ya están en un nivel muy interesante ¿cómo se llama?, de tamaño y hay muchos inversionistas interesados en ellos, ¿no? Entonces, pues ahí en ese caso no tenían la venta inminente, pero hicieron el trabajo de evaluación y de alguna manera pues supieron cuánto valían. Ahora, también hay circunstancias específicas en las cuales hay que hacer un trabajo de evaluación. Ahora, esas sí ya son, ahora sí que sobre demanda, ¿no? Oye, pues va a haber una venta de acciones del negocio y necesitamos algo para un dictamen de enajenación de acciones para efectos fiscales. Bueno, pues también ahí se necesita un trabajo de un evaluador para efectos de saber cuál es el valor económico del negocio y ver si la transferencia de las acciones se va a hacer a valores de mercado, ¿no? Ahí sí ya es una situación específica. Otra puede ser, por ejemplo, decíamos, oye, pues cuando alguien adquiere a otro negocio, ¿sí? Independientemente que para determinar cuánto va a pagar por él, va a tener que hacer un trabajo de evaluación, al momento que ya adquiere el negocio, y esto es algo que surgió en la normatividad de información financiera o normas contables,
tiene que determinar cuál es el valor de cada uno de los rubros que adquirió en la adquisición. Cuál es el valor real de los inventarios? ¿Cuál es el valor real de las marcas, si es que hubiera? ¿Cuál es el valor real de del activo fijo? En fin, y ya con eso registrar contablemente cada uno de ellos, y lo que se busca con ellos, el objetivo es que el crédito mercantil sea pues lo menos posible con algo que yo no identifique o que las normas contables no me permiten identificar o no me permiten evaluar de manera independiente, ¿no? Entonces, ahí son algunos ejemplos de circunstancias específicas en las cuales los empresarios pueden enfrentarse a una evaluación de un negocio, ¿no? Muy bien, Carlos. Oye, bueno, pues mira, déjame comentarle a nuestra audiencia que este foro es de ustedes. Por favor, siéntase con la confianza de hacer todas las preguntas que quieran pertinentes de este tema, que seguramente Carlos nos ayudará a contestarlas, ¿verdad, Carlos? Con mucho gusto, claro que sí. Muy bien. Y bueno, pues ya tenemos la primera. Nos pregunta Fabián, si quisiera elaborar proyecciones de ingresos, ventas de la empresa, ¿qué factores internos y externos considera importante que tomemos en cuenta en nuestros cálculos? Saludos a Carlos Silva. Gracias. Sí, con mucho gusto. Pues mira, en cuanto a factores externos, yo diría que hay que analizar desde luego el entorno macroeconómico en el cual opera el negocio que voy a evaluar, ¿no? En este caso, si hablamos de México, ¿no? Pues en México tenemos unas ciertas expectativas de inflación, tipos de cambio, tasas de interés, el PIB, ¿no? Es uno de los elementos muy importantes a considerar, el Producto Interno Bruto del país, cómo se va a comportar y cómo se ha comportado en los años pasados. Muy importante hacer un análisis de mi negocio respecto a alguna variable que sea relevante para él, ¿no? Por ejemplo, hay muchos negocios como por ejemplo el negocio de restaurantes que está muy vinculado al Producto Interno Bruto, ¿no? Entonces, hacer correlaciones, hacer análisis para ver qué tanto está igual o qué tanto se comporta similar a esa variable y entonces con eso ayudarnos a proyectar, ¿no? Bueno, en el caso de internos, factores internos, yo les diría, pues todo el análisis histórico que hay que hacer del negocio, ¿sí? Yo les diría, los números nos hablan, ¿no? Por sí mismos. Cuando uno ve las cifras de los negocios en la parte histórica, te puedes ir dando cuenta de qué está pasando con él. Lo que sí recomiendo ampliamente a quienes estén interesados que vayan a estar enfrente de un proceso de evaluación o que vayan a hacer un proceso de evaluación es entender el negocio. No puedes sentarte a evaluar el negocio si no lo entiendes, si no platicas con la administración, si no platicas con quien establece las estrategias del mismo negocio para ver precisamente internamente qué esperan hacia el futuro, qué estrategias van a implementar, si tienen información de su competencia, cómo está la competencia, cómo les está afectando, ¿sí? Ahorita, por ejemplo, el tema del COVID, ¿cómo les está afectando el COVID? ¿Qué tanto han perdido ventas y qué tanto estiman que vaya a regresar, por ejemplo, la industria en donde operan hacia el futuro, ¿no? Entonces, hay una serie de factores que hay que considerar. Yo le llamo que lo metes todo en una licuadora y con base en ello sacas algo para la proyección. Ahora, es muy importante que, como les digo siempre a mis clientes, pues con el Excel todas pasan, ¿no? O sea, tú dime qué le pongo y con eso sale, pero no es el objetivo de una evaluación. Una evaluación bien hecha, el objetivo es que salga un valor con base en lo que la empresa ha sido, potencialmente va a ser, y que de alguna manera sea sustentable y razonable. Y yo te diría, la parte de lo que ha sido el negocio históricamente me puede dar una razonabilidad de lo que va a ser en el futuro, ¿no? Entonces, ya hablábamos ahorita del palo de golf, ¿no? De la proyección que se va así como que se dispara como cohete, ¿no? Y entonces ese tipo de cosas le pierden credibilidad a una proyección de ese tipo al momento que haces una evaluación. Entonces, es una cuestión de estar madurando y entendiendo cada una de estas variables y poniéndolas en el contexto de las proyecciones, ¿no? Pero es muy importante analizarlo. Yo les digo a los clientes, pues, perdón que te pida tanta información, pero necesito ver todo, ¿no? Lo más posible. Final de cuentas, el evaluador emite una opinión independiente, entonces tiene que estar perfectamente sustentada, independientemente de la técnica y todo lo que está detrás, en cuestiones razonables del negocio, ¿no?
Entonces, yo te diría, más o menos ese es el tipo de aspectos que se consideran o que yo consideraría en un negocio, ¿no? Para efectos de su evaluación. Muy bien, fíjate que tenemos otra pregunta, no tenemos el nombre, pero nos pregunta, ¿es recomendable hacer una evaluación de empresas para determinar el precio de venta para efectos fiscales? Así es, el tema del precio de venta para efectos fiscales es una, es algo que requiere la ley. Yo no soy fiscalista, pero yo me apoyo de fiscalistas para esos efectos. O sea, si tú determinas que el precio de una acción, de una venta de una acción es 10 pesos, ¿no? Entiendo que hay un cálculo fiscal que se llama costo fiscal de las acciones que determina, ¿sí? Que va a determinar una potencial utilidad, ¿sí? En esa venta y con base en eso te graban, ¿no? Entonces, lo importante es, cuando son partes independientes, sobre todo, pues los precios los establece la transacción, ¿no? Y ya de ahí ya viene todo el tema fiscal para ver qué efectos va a tener en esa de pago de impuestos para los vendedores. Pero, cuando es una transacción, por ejemplo, entre partes relacionadas, ahí sí se tiene que tener un estudio de un tercero que determine cuál es el valor de mercado potencial al cual se debió de haber hecho la transacción y con base en eso sustentar ese dictamen de enajenación, ¿no? Muy bien. Bueno, quien preguntó fue José Humberto y te manda a saludar. Dice que te conoció en una plática que nos dio en una comisión de trabajo del Colegio de Contadores Públicos de México. Ah, igualmente, Humberto, ¿cómo no? Claro que sí. Muy bien. Nos comenta Santiago, ¿cuáles son los fundamentos legales que regulan una evaluación? Fundamentos legales, pues hay varios, es que depende en qué tipo de ámbito estés haciendo la evaluación. Por ejemplo, y voy a hablar ahorita del ámbito legal relacionado con la parte financiera. Con la parte financiera hay boletines contables que establecen lo que debes de considerar al momento de terminar una evaluación. Por ejemplo, la NIF o norma de información financiera C8 establece los criterios para el tema de activos intangibles, ¿no? En el caso, por ejemplo, lo que debo de considerar al momento de hacer una evaluación para efectos financieros, llámese todos los aspectos de valor razonable y todas las definiciones que involucra esto, por ejemplo, las encuentro en la A6, ¿no? Que es evaluación. En el caso, por ejemplo, de análisis de deterioro de activos de larga duración, pues está en la C15, ¿no? Entonces, pues depende del contexto en el cual te estés moviendo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la normatividad relacionada con certificados de capital de desarrollo, que ya platicaremos más tarde al respecto, ahí inicialmente la normatividad legal que te establece el origen y los aspectos básicos a considerar en temas de evaluación para efectos de un SECADE están en una circular que emitió la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Y a partir de ahí, ¿sí? Te refiere, por ejemplo, a normatividades internacionales, ¿sí? Normatividades internacionales hay, por ejemplo, como la American Society for Appraisals, que es el organismo que me certifica a mí. Ahí hay todo un bagaje de aspectos legales y de bases de evaluación económica de acciones y de intangibles, e inclusive de activos fijos. Entonces, pues todo depende de en qué contexto te estés moviendo, ¿no? Y qué tipo de evaluación vayas a aplicar. Y la parte fiscal también tiene sus aspectos legales, ¿no? Muy bien. Fíjate que nos comenta María del Socorro. ¿Cómo saber si lo que genera una empresa depende del producto que comercializa o del equipo de ventas? Socorro Aguilar nos comenta, nos hace este comentario. ¿Cómo saber perdón, si me puede ¿Cómo repetir la saber pregunta? si lo que genera una empresa Sí, depende del producto que se comercializa o del equipo de ventas? ok. Pues yo creo que ahí lo que puedes hacer es analizar, por ejemplo, el producto o los productos contra la competencia, ¿no? Por ejemplo, ahí hay que platicar con la administración, con la alta gerencia respecto al tipo de productos, con las áreas de ventas y entender perfectamente cuáles son las ventajas, respecto a la competencia, todo lo que vienen siendo los precios, cómo se determinan los precios, hacer comparaciones cuando se tengan elementos para
contra la competencia para entender esas ventajas y desventajas y ver si la problemática realmente o la situación de ventaja no es por eso, o bien se tiene un equipo de ventas muy hábil, ¿no? Ahí también yo diría entrevistar a la alta gerencia para entender qué tan robusto es ese equipo, qué tipo de personal se tiene, ¿no? Uno de los aspectos que cubrimos en aspectos de evaluación es entender los perfiles de las personas clave en el negocio. Por ejemplo, el director de ventas, oye, pues, ¿cuál es la escolaridad del director de ventas? ¿Cuál es la escolaridad? ¿Cuál es la experiencia que trae? Si es que tuviera alguna experiencia anterior, ¿qué tipo de estrategias se están poniendo? Y entender desde luego el equipo de trabajo, no nada más al director. Y ahí te puedes tú dar cuenta cuáles son, de dónde viene realmente la ventaja competitiva de la empresa, específicamente en eso que está preguntando nuestra compañera, ¿no? Muy bien. Nos pregunta Guadalupe Calzada. En la venta de una empresa observé que tenían personal con más de 15 años de antigüedad en promedio. ¿Eso juega a favor o en contra del valor de la empresa? Bueno, en el caso cuando tú tienes un negocio en marcha, y tú vas a vender una empresa, lo que haces no es, oye, el personal que tengo me voy a prescindir de él y por lo tanto, pues lo voy a sacar, ¿no? Realmente ahí no tienes una problemática como tal, a menos que sí sea un acuerdo, por ejemplo, del contrato de compra-venta y digan, bueno, pues sí va a haber una venta, no va a quedar a tu personal y eso, pues los vas a tener que liquidar y vas a tener que deshacerte de ellos. Ahí sí afectaría potencialmente el valor de la empresa. Pero asumiendo que se transfiere el personal, pues evidentemente sí hay ahí un pasivo laboral, ¿no? Que te está, que tiene un reconocimiento en resultados, pero propiamente si tú no vas a hacer una liquidación del personal, no tiene una afectación realmente importante, ¿no? Se asume que la empresa está como negocio en marcha y bueno, pues que va a tener su salida de personal conforme esa personal vaya saliendo vaya teniendo su pensión o su salida de la empresa, pues normalmente, ¿no? Digo, cualquier empresa tiene salida y entrada de personal, ¿no? Sus salidas naturales del personal, por decirlo de alguna Así manera. es correcto. Muy bien. Oye, pues, ¿qué te parece que vayamos con el segundo tema? Porque ya casi vamos a la mitad y tenemos todavía tarea. A ver, Adelante. el segundo tema que tenemos es la evaluación económica de negocios en épocas de COVID-19. ¿Qué nos Correcto. comentas al respecto? Bueno, en el caso de la evaluación en épocas de COVID, la verdad es que, como todos ustedes saben, y todavía lo estamos viviendo, el COVID no se ha ido, ¿no? Prácticamente sigue y ahorita ya parece que hay una tercera ola. Pero cuando llegó el COVID, México realmente no tenía su mejor situación económica. Sabemos que pues iniciaba un nuevo sexenio y las cosas no estaban del todo bien, ¿no? Pero bueno, el COVID evidentemente vino a dar traste no nada más con la economía de México, sino con la economía mundial. Y el tema del COVID, pues ustedes recordarán, pues por ahí de marzo, abril, cuando ya había sido designada la pandemia a nivel mundial, ¿qué es lo que pasó con muchos negocios? Muchos negocios, pues no sabían ni para dónde, ¿no? O sea, muchos no sabíamos si ya, muchos se iban a acabar, si iban a continuar, cómo le iban a hacer para sobrevivir, ¿no? Entonces, en esas épocas de incertidumbre, pues evidentemente negocios cerrados, muchos de ellos pues no sabían si iban a continuar como negocio en marcha, ¿no? Entonces, lo que empezó a pasar es que muchos expertos empezaron a hacer algunas proyecciones. Ustedes recordarán que salieron muchísimos webinars y mucha serie de pláticas respecto a lo que iba a ser la proyección en los siguientes años y la vida en los siguientes años pues en el corto plazo, ¿no? ¿Y qué es lo que pasó? Que muchos de esas proyecciones no se cumplieron, otras sí se cumplieron. Hay que analizar. Yo tengo algunas análisis y estudios que se hicieron en ese momento y de alguna manera decían que muchos de las industrias se iban a recuperar de manera más lenta que otras. Y bueno, resultó que no necesariamente fue así, ¿no?
Otras que sí fueron afectadas como tal y de manera muy fuerte, por ejemplo, la industria de hoteles y restaurantes, ¿no? Que qué bárbaro, o sea, afectaciones muy importantes. Los múltiplos de evaluación de las empresas de hotelería también se afectaron de manera muy fuerte. Y bueno, pues todo eso trajo como consecuencia que los negocios tuvieron que empezar a moldear cómo iba a ser el año 2020, ¿no? Ejemplo, nosotros nos tocó evaluar una empresa precisamente de la industria de restaurantes y ¿qué es lo que pasó? Que el restaurante durante el tiempo que estuvo cerrado, pues evidentemente no hubo ingresos, pues tuvo que empezar a ajustar, ¿no? Las plantillas, ¿no? De personal, empezar a negociar qué iba a pasar con los empleados, si iban a tener un sueldo parcial, si iban a ser liquidados, etcétera. Entonces, todo eso, todos los negocios tuvieron que irse ajustando. Entonces, durante 2020 se tuvieron que hacer estimaciones diferentes de las operaciones de los negocios. ¿Qué iba a pasar, por ejemplo, en 2021? Si los negocios iban a operar ahora con gastos de sanitización y toda una serie de cuestiones que nos ha traído toda esta pandemia, pues todo eso se tuvo que considerar en las proyecciones, ya ni digamos de largo plazo, de corto plazo, ¿no? De los siguientes 5 o 6 meses, ¿no? Ya algunas empresas empezaron a hacer sus proyecciones para los siguientes 2, 3 meses, a ver cómo me va a ir, ¿no? A ver, muchas de ellas, pues a ver cuánta gente puedo yo sostener, ¿no? Entonces se volvió todo un tema y lo que ahí ayudó mucho, por lo menos a nosotros, es como esta pandemia realmente su origen fue más que económico, fue un origen sanitario, ¿no? De salubridad. O sea, la problemática fue por ese lado. Entonces, pues nos allegamos de información de expertos que proyectaban cuáles podrían ser los potenciales escenarios de comportamiento de las olas, hablo de las olas del COVID en los siguientes meses, años, y potencialmente cuál iba a ser su efecto en la productividad del país, en el PIB del país, ¿no? Con base en ello empezar a analizar, ¿sí? Y mucho de eso, la verdad es que yo diría que gran parte de la manera de hacer la evaluación en esa época de COVID fue generar escenarios soportados, si se puede, con estudios de un tercero para tratar de inferir cómo va a ser el futuro inmediato de la empresa, ¿no? Eso es mejor que no considerar nada porque evidentemente muchas veces ni los expertos tienen la seguridad 100% de qué va a pasar y de qué iba a pasar en ese momento. Entonces, una de las grandes claves fue precisamente el considerar esos escenarios, ¿no? Otra de las claves, yo diría, fue el tener el foco en las expectativas futuras, ¿no? Cómo va a ser el negocio, cómo voy a tener que realinear mi negocio, voy a seguir pudiendo seguir vendiendo a los mismos clientes, a los mismos proveedores, cómo le voy a hacer para ello, ¿no? Y también, fue una época en la cual, por ejemplo, nosotros hacemos periódicamente para las evaluaciones un análisis de cómo está la situación económica del país. Bueno, pues con esta situación del COVID, la teníamos que estar haciendo actualizando cada 2 semanas. No sé si ustedes recuerdan que salía una proyección y ahora el PIB se estima que baje, que vaya a caer 7%. Y luego a la otra semana, no, pues que ahora va a ser 8%. O sea, es impresionante cómo los bancos, las entidades financieras, las calificadoras de valores, estuvieron ajustando sus pronósticos de manera tan seguida, ¿no? Y eso evidentemente pues era la volatilidad que estaba inmersa en los mercados, ¿no? Entonces yo diría ese tipo de aspectos considerados en las proyecciones. Todavía, por ejemplo, ahorita estamos teniendo que considerar efectos de COVID, ¿no? Porque todavía no salimos, ¿no? Ya muchas veces, muchas personas ya creen que ya estamos fuera, ¿no? Pero evidentemente que todavía no, y eso también se está reflejando aún en las valuaciones, ¿no? Ahora, en el tema de las tasas de descuento, pues como ustedes ven, esta volatilidad trajo que los premios, los rendimientos del mercado, pues empezaran a endurecer y empezar a crecer los riesgos, ¿no? En el mercado. Entonces muchas de las tasas de descuento crecieron, ¿sí? Se fueron para arriba, a pesar de que las tasas base libre de riesgo, ya platicaremos después de eso, se quedaron muy bajas o con tendencia a la baja en ese periodo, ¿no? Entonces, eso también, ¿cómo va a ser el futuro, no? ¿Se va a quedar en estos niveles de riesgo o se va a regresar? Lo que hemos estado viendo en algunas industrias, por ejemplo, tuvimos el caso de una industria petrolera en la cual
una de las claves o las variables importantes en esa industria era el precio de referencia del petróleo. Si ustedes recuerdan, hubo una época, creo que fue por ahí de mayo, junio, en la cual inclusive, o abril, los precios del petróleo eran negativos, ¿no? Una cosa increíble. Pues bueno, muchos negocios vinculados a precios internacionales vieron afectada y mermada mucho sus utilidades por esas bajas en los precios, ¿no? Que finalmente esas bajas no eran sostenibles, pero a muchos de ellos les afectó de manera importante, teniendo pérdidas durante 2020, las cuales ahora en 2021, ¿sí? Ya están empezando a revertir. Hoy tenemos un precio del petróleo por arriba de los 60 y tantos dólares, ¿no? Casi $70 en algunos casos. Cuando estaban en niveles de negativos o 30 y tantos promedio el año pasado, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese tipo de aspectos, pues hay que considerarlos, ¿no? O sea, pretender que las cosas van a quedarse igual, pues es complicado, ¿no? Sin embargo, mientras te apoyes de expertos, de estudios de expertos, pues con eso le das más solidez a tus números, ¿no? Muy bien. Oye, pues vamos a continuar con algunas preguntas que nos hace nuestra audiencia. Fabián nos pregunta, aprovechando su experiencia y conocimiento de diversas empresas y sin comprometerlo, ¿cuál es su expectativa sobre la economía de México para el 2021 y 2022? Bueno, yo diría que la expectativa de 2021 en específico es muy buena, es de recuperación. Ya se está viendo en muchos ya decía, platicaba ahorita de la industria petrolera, pero ya en muchos de los aspectos y las industrias en México ya se está viendo. Nosotros tenemos un análisis que hacemos periódicamente de los múltiplos de evaluación de las empresas de la Bolsa Mexicana de Valores. Y ya en la mayoría de los casos, si no es que en el 100% de las industrias que analizamos, los múltiplos, ¿sí? Ya regresaron a los niveles prepandemia, es decir, a los niveles de 2019, mediados, finales de 2019. Entonces, y recuerden que los múltiplos, ya después platicaremos con más detalle de los múltiplos, pero los múltiplos reflejan mucho las expectativas de los inversionistas, ¿no? Entonces, la expectativa de México, yo digo que es buena. Va a depender mucho y yo confío en que sí se logre cambiar un poco esta política que se ha tenido del lado de la infraestructura, en que se incremente la inversión en infraestructura en México, ¿no? Es uno de los sexenios que nos ha tocado con menor inversión en infraestructura. Las políticas gubernamentales no han ido en ese sentido, al contrario, y eso, pues como todos sabemos, inhibe mucho el crecimiento económico. Entonces, en la medida en que se vaya por el lado de la inversión en infraestructura, creo que se va a impulsar todavía mucho más 2021, pero sobre todo 2022, ¿no? 2022 tiene que ser un año importante. Las políticas que establezca este gobierno en ese sentido pues podrán ayudar, pero por lo menos yo veo buenas expectativas para 2021-2022. Y de 2022 en adelante, la verdad es que el crecimiento que yo he visto de algunos analistas, de la mayoría de los analistas, anda por ahí del 2% del PIB, en términos reales hablo, es decir, sin inflación, para toda la economía, ¿eh? Es decir, no muy bollante. O sea, regresar a unos niveles prepandemia al cabo de varios años, pero con un rebote en 2021 que ya lo estamos viendo en algunos indicadores, ¿no? Muy bien. Nos comentan, un estudio de evaluación de empresa puede utilizarse como soporte de prueba pericial en un juicio mercantil. Sí, sí, de hecho, este es un tema que íbamos a platicar respecto a disputas comerciales. Nos ha tocado y podemos empezar a tocar el tema, Alicia, Muy si bien, gustas. adelantamos el tema. Sí, sí, a mí me tocó participar en varios procesos, inclusive uno de ellos, bueno, dos de ellos, pero uno de ellos muy importante, donde fue un tema de un arbitraje internacional. Em, el tema de los arbitrajes internacionales son muy interesantes porque hay una interacción que debe uno de tener como evaluador o experto financiero con los abogados, ¿no?
como todos sabemos, los abogados pues establecen la estrategia y muchas veces ellos pues quieren, cuando hay un daño o un perjuicio a alguna empresa, pues requieren pues el mayor dinero posible, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros como abogadores, pues ahora sí que lo que tengamos o lo que podamos soportar es lo que podemos tener e incluir en la reclamación de daños, ¿no? Entonces, sí nos ha tocado participar en procesos en los cuales las valuaciones han servido de base precisamente para ese tipo de procesos, ¿no? En este que les platico en particular, hubo una ruptura de un contrato, en el cual, un contrato les hablo de millones de dólares, y esa ruptura de contrato, la parte que demandó, la parte que se sintió afectada, pues demandó una remuneración por la afectación que le había hecho la contraparte. Entonces, con base en todo un proceso complicado, yo les podría decir que uno de los, probablemente el proyecto más complicado que me ha tocado vivir a mí en mi práctica profesional, en el cual decíamos, hay abogados que con los que estás tú trabajando y están abogados de la contraparte y los procesos son de que pues, tú presentas tu informe y la contraparte y el experto de la contraparte hace unas de cuestionamientos y no, ese experto está mal, todo lo que hizo está mal, o sea, una serie de descalificaciones muy importantes. Entonces, lo que tienes que hacer es realmente soportar cada uno de los supuestos que estás poniendo en tu trabajo de evaluación, sea proyección financiera, sea un análisis histórico, sea lo que sea, tienes que tener realmente un soporte de cada uno de los aspectos que estás considerando. Si no lo tienes, por menor que sea, te pueden agarrar en el juicio y te tiran un supuesto, ¿no? Y eso puede implicar a veces hasta millones de pesos o de dólares para tu cliente, dependiendo del tamaño del caso, ¿no? Entonces, ahí yo diría la clave del éxito es precisamente para mí la coordinación con los abogados, ¿sí? El mantener una independencia como evaluador hasta donde tú puedes soportar, ¿no? El tener los supuestos y todo el sustento de todo tu trabajo, ¿sí? Y evidentemente hacer una presentación y cuando haya que hacer presentaciones, en caso de tribunales internacionales, hay que hacer presentaciones al tribunal arbitral, perfectamente documentadas y con todo el soporte que tú incluiste en tu reporte de experto financiero, ¿no? Entonces, esa es la clave, yo diría, para el éxito y pues en ese sentido son proyectos que para mí son súper demandantes, pero la verdad, de las mejores experiencias que he tenido en mi vida para ello. Es que interesante, ¿no? En la rebatinga, ¿no? Que si Así usted es. dice esto y yo le digo esto y las Sí, sí, sí. descalificaciones, como comentas, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahí el chiste es que si tú dices, el señor está mal, pues tú tienes que presentar la evidencia de por qué está mal, ¿no? Así, ahí no te puedes seguir con que, no, mira, es que yo creo, yo pienso. No. A ver, aquí, señor, tiene que usted documentar, ¿no? Y cualquier cosa que no documentes, insisto, puede ser perjudicial para tu caso, ¿no? Puedes tirar el caso de los abogados, ¿no? Si llegas a presentar cosas que no tienen soporte y de alguna manera hay mucho dinero involucrado en esos procesos, ¿no? Entonces, muchas veces los equipos que armas para poder enfrentar un caso de este tipo, a veces son multidisciplinarios. A veces está un experto específico que analice cuestiones contables y tenga mucho ojo auditor, o a veces hasta cuestiones inclusive fiscales, ¿no? Y por otro lado, pues la parte de evaluación de los daños y perjuicios, ¿no? Que es todo un área diferente, pero que complementados pueden hacer un equipo sumamente sólido y fuerte, ¿no? Todo depende de cada caso, ¿no? Hay casos que no requieren tanta complejidad y que intervengan tantos expertos, pero en la medida en que estén cada una de las áreas cubierto con un experto en particular, yo diría es una clave de éxito en el caso, ¿no? Por lo menos en los que nos ha tocado participar, ¿no? Muy bien. Fíjate que nos comenta Marco Arellano. En términos generales, ¿cuáles son los activos intangibles en una empresa y cómo sería su evaluación? Bueno, el tema de evaluación de activos intangibles es todo una especialidad. Hay varios activos intangibles dentro de los negocios, bueno, voy a mencionar algunos como ejemplo. De los que más comúnmente te puedes encontrar, yo diría, por ejemplo, las marcas es uno de los activos intangibles mucho más recurrentemente que se encuentra uno en los negocios, ¿sí?
las patentes también, el tema, por ejemplo, también de las relaciones con clientes, ¿no? Muchas veces las relaciones con clientes también son un activo intangible de los negocios. También los contratos también son activos intangibles que muchas veces dan vida a los mismos negocios, ¿no? Sin contratos que se tengan por ciertas empresas, muchas veces ni siquiera podrían existir, ¿no? En fin, por cada industria, déjenme les digo, hay diferentes tipos de activos intangibles, ¿no? Entonces, ahorita pues les puedo hablar en términos genéricos, pero puedes analizar cada una de las industrias y en cada una de ellas te puedes encontrar aspectos específicos y diferentes de cada uno de los negocios, ¿no? Muy bien, fíjate que yo creo que tiene que ver con la siguiente pregunta que nos hace María Guadalupe Calzada Martínez. Frecuentemente el dueño de una empresa es lo que le da valor a la misma. La imagen. ¿La imagen buena se puede evaluar? ¿Y qué es el crédito mercantil? Sí, bueno, con respecto a la imagen, bueno, la imagen muchas veces hay que ver por qué está dada la imagen, si es el tema de una marca, porque una marca te puede dar una imagen, la marca con el logotipo, si es una imagen de una persona en particular, si es un talento específico de la persona, ¿sí? Entonces, habrá que ver y entender específicamente cómo está dado cómo está dada esa imagen, ¿no? Por ejemplo, en uno de los casos que tuvimos nosotros, por ejemplo, el conductor, este era un tema de radio, el conductor de radio era sumamente importante, ¿no? En el programa, el programa muy exitoso, ¿no? Entonces, ahí prácticamente si el conductor no estaba en el programa, el valor de la empresa, el valor del negocio se iba para abajo. Entonces ahí hay factores a considerar como un factor de hombre clave, que a veces no tanto es qué tanto te da, sino que tienes que reconocer un descuento al valor, ¿no? En el caso de la parte de crédito mercantil, que decían que qué era, el crédito mercantil normalmente está definido como un diferencial del precio pagado de un negocio respecto al capital contable de este. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, una empresa que vale 100 pesos en capital y yo pago 1000 por ella, ese diferencial de 900 en teoría es un crédito mercantil. Y digo ahorita en teoría, porque el trabajo que requieren ahora las normas financieras es decir, oye, a ver, de eso que pagaste, sobrepagaste, ¿cuánto puede ser la marca que tiene la empresa? ¿Cuánto puede ser el contrato que tiene? En fin, ahí ya tienes la obligación de ir estableciendo la evaluación de cada uno de los elementos. Y podría decir, bueno, y ya si te queda algo después de que hayas esa asignación de valores, la palabra correcta es esa asignación de valores, entonces ya puedes decir que ese es el crédito mercantil. Y ese crédito mercantil puede estar dado por muchas cosas. Si ya no está asociado a ningún activo intangible ni a nada, puede ser una sinergia que algún comprador esté asumiendo por adquirir otro negocio. Ese es el típico, cuando hay un sobreprecio de un negocio, es que, oye, no, es que no vale más de 100, pues yo quiero llevármelo, porque al momento que lo integra a mi negocio, voy a hacer 1000, ¿no? Entonces, pero eso no quiere decir que eso es lo que valga ese negocio, sino lo que yo estoy dispuesto a evaluar, a pagar por él. Eso lo vamos a ver en la plática que vamos a obtener después del curso, en la cual vamos a decir que ese es realmente un valor para esa persona, no para el mercado en general, ¿no? Ahí la persona tuvo, o esa empresa tuvo la necesidad específica de sobrepagar por ese negocio, ¿no? Entonces, básicamente ese es el tema del famoso crédito mercantil, el cual, pues ya en los últimos años, a raíz de la entrada en vigor de ciertas normas financieras, ya no se amortiza en los estados financieros de las empresas, sino que se mantiene ahí y lo que se hace son unas pruebas de deterioro a ver si tiene un sustento de valor económico de esa empresa por la cual sobrepagaste, ¿no? Muy bien. Oye, Carlos, ¿qué te parece que vayámonos con un último tema? Que es Correcto. el rol del evaluador independiente en certificados de capital de desarrollo. Correcto. Bueno, este es un tema muy, muy interesante, en el cual yo participé también hace algunos años en la evaluación de algunos ECADES.
El CECAD es un certificado de capital de desarrollo y es un instrumento bursátil que apareció hace, decía yo, alrededor de 10, 11 años y que es utilizado principalmente para levantar dinero del público inversionista, por ejemplo, en la Bolsa Mexicana de Valores, y ese dinero que se levanta se utiliza a través de un fideicomiso para invertirlo en el crecimiento de diversas empresas, el que se le llaman empresas promovidas. Por ejemplo, si yo tengo un SECADE, si yo soy el administrador de un fondo, de un SECADE en este caso, que es normalmente quienes se hacen cargo de la administración del fideicomiso, etcétera, oye, pues vamos a levantar un SECADE, ¿sí? Se levanta un SECADE de miles de millones de pesos y ese dinero, pues no lo tengo que tener ahí en el banco, no invertido en algún instrumento de renta fija, sino que lo que te exige la normatividad es tienes que invertirlo en empresas, ¿no? Entonces, se compran acciones o partes accionarias de empresas y con base en esa compra hacen que crezcan esas empresas, ¿sí? Y evidentemente, pues como es típico en este tipo de negocios de administración de inversiones, pues yo mantengo la inversión, la hago crecer y al cabo de unos años vendo esa inversión y lo ideal es que obtenga un rendimiento importante por mi inversión, ¿no? Entonces, ese es más o menos el concepto del CECADE explicado de manera muy ligera. Y ahí lo importante y el rol que tenemos como evaluadores, y eso sí quisiera destacarlo, es que cuando tú inviertes en un negocio, dices, pues yo pago por 100, ¿no? 100 pesos. ¿Y qué tal que nada más valía 20, ¿no? Entonces, si por alguna razón, en este caso el administrador del fondo sobrepagó y viene una figura que se llama el evaluador independiente, que está por normatividad obligado a intervenir en los certificados de capital de desarrollo y determina una evaluación independiente y dice, no, espérame, vale 50, ¿no? Y a partir de eso, hacer una evaluación continua de esa inversión para saber si realmente esa inversión está teniendo una plusvalía o está teniendo una minusvalía, ¿no? Es muy importante ese rol porque imagínense ustedes que pues, los administradores de los fondos pues, siempre quieren aparecer bien en la foto, nadie quiere escuchar malas noticias de sus inversiones, pues la figura de un evaluador independiente precisamente aporta eso, esa independencia, ¿sí? Y esa pues seguridad de que por lo menos no está siendo influenciado el valor que está determinado por el tema de que yo soy el dueño de la inversión y no quiero que la inversión se vea mal en mis estados financieros. Y la importancia es que ese valor que determina ese evaluador independiente se pone en los estados financieros, ¿no? Y normalmente es el valor más importante de los fideicomisos, ¿no? Entonces, es un rol sumamente importante porque esto se publica en la bolsa. Ustedes pueden ir a la Bolsa Mexicana de Valores, accesar los estados financieros de un fideicomiso, de un SECADE, y pueden ver ahí los valores que está determinado el evaluador independiente, ¿no? Y por lo tanto, es un tema importante que si hay un administrador de un fondo que no ha tenido buenos resultados, pues evidentemente al momento que vuelva a lanzar una emisión para levantar nuevamente dinero del público inversionista, pues ya si el público inversionista ve que las evaluaciones no son o las inversiones no son buenas que realiza, pues ya no va a invertir en esos fondos de ese administrador, ¿no? Pero ese es muy importante esa función y los SECADES han servido en últimos años, yo diría casi desde su creación, para que las AFORES inviertan en este tipo de instrumentos. Casi fue uno de los objetivos primordiales de los SECADES. Entonces, mucho dinero del que se invierte o que tienen las AFORES se está invirtiendo en instrumentos de mayor riesgo como el SECADE, ¿no? Ahora, les puedo decir que en las últimas fechas, la Comisión Nacional Bancaria de Valores y los organismos encargados de regular a los SECADES han puesto un hincapié importante en que esté bien regulado eso, ¿no? Porque pues evidentemente el dinero de los trabajadores de México está invertido ahí, no todo, pero una parte, y entonces pues el tema del administrador del fondo y del evaluador se vuelve todavía más importante ¿cómo se llama? En nuestra economía, ¿no? Y desde luego la promoción que se hace y crecimiento de empresas vía este instrumento, ¿no?
Qué interesante. Muy bien, fíjate que tenemos aquí otras preguntas y vamos a darle lectura a ver a cuántas alcanzamos a contestar. ¿Tú crees que es lo mismo la evaluación en casos de compra y en casos de venta? Pues el punto de vista puede ser diferente. Sí, claro. Sí, claro. De hecho, o sea, tú dices, el momento de tener un valor de punto de vista de cuánto yo estoy dispuesto a pagar sería un valor de compra, ¿no? A eso te refieres, supongo. No sé quién hizo la pregunta. Sí, la hizo Mario Millán. Era Villán. Pues sí, digo, ahí la verdad es que sí es un punto de vista diferente, el valor de venta y el valor de compra. Normalmente lo que buscas al momento de un valor, por ejemplo, justo de mercado, es ese valor de venta, ¿no? ¿En cuánto puedo yo vender mi negocio en particular, ¿no? El valor de compra yo lo veo mucho más desde el punto de vista de cuánto yo puedo comprar, ¿sí? Cuánto podría estar dispuesto a pagar por un negocio, que no es lo mismo que en cuanto yo puedo en cuanto alguien puede vender su negocio. Pueden ser perspectivas diferentes del mercado, ¿no? Muy bien. Y bueno, una última pregunta. ¿El capital intelectual cómo se puede evaluar? Esa es una pregunta, yo le digo que de los 50,000. Este, yo personalmente nunca me he encontrado a alguien que evalúe el capital intelectual de manera concisa, ¿sí? El problema con el capital intelectual es el siguiente. El capital intelectual se refiere a las personas, ¿no? El talento de las personas. Cuando una empresa está interactuando y generando flujos, ¿no? Lo hace no de manera aislada las personas, sino que lo hacen a través de la interacción, por ejemplo, con una marca, la interacción con activos fijos, la interacción con inventarios, con todo lo que compone la empresa en cuestión. Cada uno de esos activos intangibles y tangibles tienen que tener un rendimiento en la empresa, ¿sí? Entonces, lo que muchas personas han intentado hacer, que yo todavía no lo veo, que yo sepa como una metodología mundialmente aceptada, es por diferencial, ¿sí? Lo que no corresponde al rendimiento que generan mis intangibles y tangibles es el capital intelectual. Yo la verdad no estoy de acuerdo con eso, porque a mí me parece que hay muchos otros activos intangibles y potenciales aspectos que no son reconocidos inclusive como tales, participaciones de mercado, muchas otras cosas que pudieran estar siguiendo ahí en ese residual, déjeme decirle, que muchas empresas, que muchas personas utilizan. Yo no soy partidario de evaluar el capital intelectual. Hay otras personas que dicen que a través de un contrato de servicios pudiera llegarlo a hacer, pero la verdad es que me parece que es muy difícil la separación específica del capital intelectual. Vamos a dar, hay cuestiones muy interesantes que ya vamos a ver con mucho detalle en ese curso y la verdad pues yo diría que en el caso de cuando ustedes estén interesados en temas de evaluación, pero sobre todo en que les hagan una evaluación de su negocio o apoyar a algún cliente o apoyar a la misma empresa donde están ustedes trabajando, pues yo les diría, apóyense de gente calificada, asegúrense de ello, que esté certificada de preferencia, que tenga mucha experiencia en esto de evaluación, porque el tema de la evaluación en México ha sido un gremio que no está tan unido como otros gremios de otras profesiones. Entonces, la verdad es que es muy dispar lo que te encuentras en el mercado de gente que hace este tipo de trabajos, ¿no? Entonces, muchas veces, como decíamos, es el patrimonio de la familia de muchos años, asegurarse que pues alguien calificado hace algo por ustedes, en este caso un trabajo de evaluación económica. Me pongo a sus órdenes y muchas gracias por la atención. Muchas gracias. Que tengan todos buena tarde. Gracias, Carlos.